Conmoción en Neuquén porque encontraron un soldado muerto, Pablo Córdoba, 20 años. El soldado estaba en el regimiento y lo encontraron con 2 disparos. Se lleva adelante la investigación en su momento cuando se da a conocer esta noticia y se le informa a la familia que encontraron muerto al soldado con 2 tiros en la cabeza. Lo que primero indican es que lo llevan al hospital, pero que no se pudo hacer absolutamente nada con él. Y las primeras informaciones empezaron a indicar de que podría haber un suicidio, que podría haber sido un suicidio. Pero claro, la familia dice, ¿un suicidio y 2 disparos? Hay algo que en ese relato no cierra, porque si bien los datos de la autopsia informaron dónde fueron los tiros específicamente. Uno fue justamente en la cabeza, pero otro fue en el pecho. Entonces, inevitablemente eso no puede suceder nunca, que una persona se autodispare en 2 oportunidades. Entonces, la familia quiere que se esclarezca esta situación, pide justicia por esta situación y quieren saber qué fue lo que sucedió. Así los padres han hablado en las últimas horas y por supuesto que siguen determinando y siguen indicando que su hijo no se suicidó y denuncian que la institución les oculta la verdad. Lo particular es que estamos hablando del mismo regimiento donde mataron al conscripto Omar Carrasco allá en el año 1994, un episodio recordado por absolutamente todos que marcó la finalización del servicio voluntario, ¿sí? La famosa colimba, en lo que era un denominado baile. A Omar Carrasco lo terminaron matando. Se le denominaba baile cuando aquellos superiores intentaban demostrar esa superioridad diciéndole la cantidad de cosas que tenía que hacer con respecto a ejercicios, a ver hasta cuándo aguantaba un conscripto. Y luego se excedieron con ese ingreso. Solamente habían pasado 2 días de su ingreso del conscripto Carrasco en aquel entonces, año 1994, como te decíamos. Y todo esto ocurrió en el mismo regimiento. Y estamos conectados ahora con el papá y la mamá de Pablo, Juan José Córdoba, padre de Pablo, y Natalia, que es la mamá de Pablo. ¿Cómo les va? De parte de todo el equipo de La Voz de la Ciudad, los saludamos. Gracias por atendernos. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entendemos lo que es este pedido de investigación. Realmente no se termina de entender lo que les explicaron a ustedes, que fue un intento de suicidio, que en realidad se quiso quitar la vida, se suicidó. Pablo, ustedes no entendieron para nada esa hipótesis, no la compartieron y ahora por eso están tratando de pedirle a todas, a la justicia concretamente, que comience a llevar adelante una investigación. Sí, la investigación se está llevando adelante desde el día que lo encuentran a mi hijo. Fue ya hace más de un mes que lo encontraron. Sí, a nosotros la primera información que nos llega es que mi hijo se había quitado la vida, pero 2 semanas después nos llega a nosotros el informe médico que nos informa de los 2 disparos que tiene mi hijo, uno en la sien, el otro del mentón hacia arriba, ambos disparos en la cabeza, por lo cual nosotros descreemos firmemente de la posibilidad de que esto sea un suicidio. Concretamente, creemos que a Pablo lo mataron. Después nos llega la autopsia, una autopsia que no dice mucho más que el informe médico, lo que sí confirma los 2 disparos y la posición de ambos. No tenemos el calibre, no tenemos nada que, ninguna otra pericia, digamos, que nos ayude a darnos un poco de luz en todo este camino. Es muy difícil hablar y preguntar sobre lo que le sucedió porque te estamos escuchando, Natalia, inevitablemente tu conmoción nos conmueve a nosotros también. No queremos caer en un golpe bajo de preguntar cosas que no tienen sentido, solamente acompañar en esta situación, visibilizar lo que sucedió y simplemente pedir justicia por Pablo. Pero le pregunto a tu marido, a Juan José, ¿qué les dicen las autoridades? ¿Pudieron hablar con autoridades más allá de hacer la denuncia y pedir esa justicia?
y dejar de lado todo lo que tiene que ver con el cuartel. ¿Pudieron hablar con algún funcionario político de la provincia? No, con funcionarios políticos, nada, de la política nada, ni a nivel local, ni a nivel provincial. No hemos tenido comunicación más que con nuestros abogados. En un primer momento, la Defensoría de la Víctima, y ya desde esta semana con el doctor Orpianesi, que nos va a representar. Nosotros lo que sabemos es que no fue mi hijo. No fue mi hijo porque veo los impactos donde tiene, y cualquiera de los dos, es imposible que él haya disparado una segunda vez. Conozco el arma, ¿sí? Y sé que es imposible que él haya podido disparar dos veces. Entonces vamos en búsqueda de la verdad. Queremos saber qué pasó con mi hijo, quién se atrevió a quitarle la vida, y vamos a encontrarlo. Juan José, está clarísimo lo que estás explicando. No hace falta tener demasiado conocimiento. Desde la lógica, uno interpreta eso que vos decís, algo tan simple como el sentido común, por lo que están llevando adelante con esta denuncia, pero que evidentemente quien les dijo que Pablo se suicidó no lo tiene, ese sentido común, porque además manipulando el fusible FAL que le encontraron en el pecho, digamos que ni siquiera físicamente es factible hacer lo que hizo. No hay forma de que pueda primero dispararse dos veces y que después esa misma persona pueda manipular y tirar en esos lugares puntuales donde encontraron los disparos que recibió Pablo. Sí, es imposible, es imposible. No hay desde la lógica, ¿sí?, una posibilidad. Y después también teniendo las declaraciones que van surgiendo hasta el momento de cómo estaba ubicado mi hijo, el cargador que no estaba colocado, munición, falta un cartucho, y las mismas declaraciones del personal que lo encontró. Son cosas que a mí no me cierran por ningún lado, ni desde el punto de vista de la lógica, ni de las mismas escenas, claro, que están planteando a través de las declaraciones. ¿Y pudieron hablar con compañeros de Pablo? ¿Qué les contó? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo veían a él? No, los compañeros de él manifiestan que Pablo ese día en la guardia estaba como era Pablo, bien, contento, haciendo chistes, siendo Pablo, siendo lo que era mi hijo. Siento que estaba haciendo una guardia que no le correspondía. Haciendo una guardia que no le correspondía porque él entraba un día viernes y se la adelantaron al miércoles, ya era como la segunda o tercera guardia que le adelantaban y bueno. Pero él no tenía problema porque a él le gustaba lo que estaba haciendo, estaba convencido, tenía vocación y tenía convicción de lo que estaba haciendo y de hecho él quería seguir la carrera militar, él había bajado toda la documentación ya para poder presentar en el colegio militar para ser oficial del ejército. ¿Y en algún momento Pablo se manifestó, en algún momento se manifestó con ustedes diciendo que tenía algún problema con alguna autoridad en el cuartel o que tenía algún problema de convivencia con algún compañero? No, la verdad que no, porque es lo que yo digo, si nosotros hubiésemos tenido una mínima sospecha, nosotros lo hubiésemos hecho desistir de seguir acá, porque no, o sea, nosotros creemos mínimamente en la vida uno tiene que hacer lo que le guste y lo que le hace bien y bueno, si hubiésemos tenido una mínima sospecha, mi hijo no hubiese estado acá. La verdad es...
Sí, sí, te escuchamos, Juan José. Además, digamos, prácticamente trabajábamos juntos con mi hijo, si bien yo estaba dentro de la misma guarnición, pero en otra unidad. Acá nos conocemos todos, sabían que era mi hijo, y digamos, no lo trataban con preferencia, pero digamos, porque aparte él así lo hacía sentir, no quería que tener preferencia, él hacía lo que él sabía Sí, hacer su y, carrera. y nada, o sea, nunca, nunca tuvo un problema con nadie acá. Bien, ustedes llegaron a recibir esa notificación de que tenían que ir al hospital, que había sido trasladado y que todavía estaba con vida. ¿Cómo fue ese momento? ¿Todavía tenían esperanza? ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos en ese momento? A mí me llaman calculo que en el casi preciso momento en que lo encuentran, yo estaba yendo al cuartel, 6:30 de la mañana aproximadamente, cuando me dicen que mi hijo se había pegado un tiro y que estaba vivo, que aún respiraba, y entonces me fui directamente al hospital, no entré al cuartel y desvié y me fui al hospital a esperar a mi hijo. Ahí, bueno, llamo a la mamá, a Nati, avisándole de que tenía que ir al hospital, que mi hijo había tenido un accidente. Es que habían interpretado que podría ese FAL haber estado activado de manera automática, por eso vos lo interpretaste de esa forma, que podría haber sido un accidente. Claro, sí, eso es lo que en primer momento, digamos, Juan José, como es conocedor, él es mecánico de munición en el ejército, él sabe, me manifestó que bueno, que la única posibilidad era que el FALE hubiese estado en automático, por lo cual los disparos serían en la misma zona, digamos, supongamos acá o supongamos acá, pero siempre en la misma zona. Porque son cuestión de milésima de segundo que salen los disparos. Claro. Eh, pero bueno, cuando nosotros recibimos el informe médico y vemos la disposición de los disparos, ahí es cuando terminamos de descreer la versión del suicidio, porque tampoco lo podíamos entender por otros motivos, por esto que yo le digo, mi hijo no tenía problemas de depresión, no tenía problemas de autoestima, él era alegre, Activo. era activo. Entonces, por ese motivo no lo veníamos creyendo y ya después cuando vemos el informe médico, ya listo, nos terminó de cerrar de que esto no es un suicidio. Y ahora están con un abogado que se suma a la causa, que los va a acompañar. ¿Y qué les dice en este marco de empezar la investigación de manera legal? ¿Qué les ha indicado a ustedes? ¿Cómo van a ser los procedimientos de ahora en más? Bueno, nosotros estamos en comunicación con el doctor Orpianesi y nuestro planteo es que, ya que el expediente está iniciado la causa como muerte dudosa, nosotros vamos a plantearla desde un posible homicidio, que es lo que realmente yo creo que es así. Desde, por ahora, el sentido común de esto de la imposibilidad de que haya sido mi hijo, imposible en dos zonas diferentes, Exacto. es muy difícil. Y más las pruebas de los que están declarando de cómo estaba el fusil bueno, y demás escenas del lugar, digamos, donde encontraron a mi hijo. Juan José, Natalia, desde ya muchísimas gracias por atendernos y demás está decirles que vamos a seguir visibilizando todo lo que es su búsqueda de justicia, vamos a seguir de cerca todo lo que está pasando para tratar de esclarecer todo esto que, como recién ahí Juan José nos estaba diciendo, está caratulado como una muerte dudosa, pero que se sepa realmente la verdad. Desde la lógica no le podemos encontrar
una similitud a lo que estaban tratando de explicarles a ustedes qué fue lo que le pasó a Pablo. Gracias por atendernos y gracias por recibirnos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Estábamos hablando con Juan José y Natalia, padres de Pablo Córdoba, este conscripto asesinado en Neuquén, en Zapala. 20 años nada más y perdió la vida. Lo asesinaron. No se sabe bien todavía los motivos. Hacemos una pausa, ya venimos con más noticias.